Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de conferencias. Este lunes 31 de octubre del año de gracia 2022, les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda charla. Son las 11 de la mañana de este día y estamos muy contentos de recibirlos, de mirar sus saludos, sus comentarios, su participación. Para nosotros ha sido una bendición poderles contestar, leer, saber de ustedes y mirar que esta actividad, que con el paso del día seguirá siendo de inspiración para cada uno de nosotros. Ya nuestro querido pastor Edgar nos ha saludado al principio de este día y ahora vamos a continuar con nuestro querido hermano Gerardo Ríos Reséndiz. Él es miembro de nuestra congregación, un miembro que participa activamente en la vida de la iglesia, ama la música, a su familia, y hoy está aquí entre nosotros con toda la oportunidad y con toda la alegría de compartirnos esta conferencia que él ha titulado Lutero y su legado. Y para nosotros, querido hermano, tú eres de casa, tú eres de aquí. Estamos muy felices de recibirte en esta hermosa mañana. Así que, sin más preámbulos, te damos la bienvenida y dejamos el espacio para que nos compartas, por favor. Gracias, pastor. Y muy buenos días, hermanos. En este día que estamos recordando el evento de la Reforma Protestante, que cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Pero cuando pensaba en cuál es el título de esta conferencia, pues pensé en muchas cosas, muchos nombres. Entonces, el nombre más acertado pienso que es la Reforma y sus aportaciones. Pienso que va más en ese sentido, pero quiero sí hablar un poco sobre Lutero. Entonces, vamos a compartir un material, el cual traemos con distintos puntos y distintos temas. Creo que ahí ya se puede ver. Entonces ahí podemos ir avanzando. Lutero y su legado, hermanos. Hablamos de distintos puntos en la historia de Martín Lutero que dieron como consecuencia la Reforma Protestante. Pero lo que quiero compartir primero, hermanos, son algunos puntos relevantes en la historia donde Martín Lutero, por supuesto que vivió, y que dieron la pauta a esta reforma protestante. Es decir, pues son los puntos que desde mi perspectiva son los más relevantes. Pero bueno, sabemos quién es Martín Lutero. Ahora lo hablamos con mucha naturalidad. Pero ¿quién fue Martín Lutero? Martín Lutero sabemos que también fue un monje. Pero ¿dónde nació Martín Lutero? Martín Lutero nació en un poblado llamado Lutherstadt Eisleben, y disculpen mi alemán, pero él nació y también falleció ahí. De ahí viene su familia. Y como pueden darse cuenta, el apellido Lutero viene implícito en el nombre del estado o región donde nació. Él nació en 1483 y fallece en 1546. Sin embargo, pues bueno, pasando en la historia, sabemos que él estudió leyes, él estudió la abogacía antes de estudiar lo que fue la Biblia. Y esto se debió porque su familia tenía cierta posición económica. No eran pobres, tampoco eran los más ricos de la región, pero tenían solvencia para que Martín Lutero pudiera estudiar leyes. Sin embargo, también se cuentan distintas cosas que, por ejemplo, Lutero una vez en el bosque le alcanzó una tormenta eléctrica. Tormenta eléctrica que, bueno, sabemos, donde hay árboles, pues los rayos caen. Entonces, le cayó un rayo muy cerca. Obvio, pues el escuchar primero el estruendo, el del trueno, y luego el rayo caer en la tierra, pues esto
le provocó el miedo que a cualquiera de nosotros nos provocaría. Y pues, obvio, pues se dice que pidió y clamó ayuda a Dios. Al clamar ayuda a Dios, pues él promete que si lo libra de esa tormenta, se dedicaría a hacer obras de misericordia y a predicar su palabra. ¿Sabemos qué pasó? ¿No? Sale de esa tormenta y se dedica a estudiar la Biblia. Entonces ahí es donde entra a la Universidad de Wittenberg y obtiene un doctorado en Biblia, que a lo mejor ahora podemos decir un doctorado en teología, pero entonces era una persona muy preparada. Pero pasan los años, pasan muchos años y llegamos a lo que es 1517, fecha que todos conocemos. Hace algunos años celebrábamos 500 años del evento donde Lutero clava las 95 tesis. Pero también Lutero en ese entonces era profesor de esa universidad, pero era el predicador y el confesor de esa iglesia. Entonces, pues tenía una vida activa en ese lugar. Clava esas 95 tesis y sabemos que esto provocó pues cierto escozor, problemática dentro de la, bueno, le llaman la curia, pero yo diría que la cúpula de liderazgo de la Iglesia Católica crea ese problema y pues por supuesto vienen las debidas amonestaciones a Martín Lutero. Pero todo esto se viene dando desde 1517 hasta 1520. Vienen distintas cosas. En 1520, ¿qué sucede? El Papa, que en ese entonces era León X, amonesta a Martín Lutero pidiéndole que pues reconsidere lo que está diciendo. 1520 es un año muy importante para Martín Lutero, muy importante en todo lo que se refiere a los escritos y protestas y todo lo que Martín Lutero viene hablando de lo que él no ve correcto de la Iglesia Católica, el proceso de la Reforma. Entonces, siguiendo adelante, pues bueno, ¿qué sucede? León X lo amonesta, pero pues él continúa Lutero en ese camino. Entonces viene lo que pues veríamos ahora como un juicio a lo mejor algo injusto, todos contra uno. Y aquí participa, por supuesto, el rey de España, Carlos I, o bien conocido como Carlos V, emperador de Alemania, ¿no? Pero este juicio, pues, es algo injusto. Sin embargo, pues se dan los distintos alegatos, vamos a ponerlo en estas palabras como ahora, donde le piden a Lutero que se retracte, pero primero le piden que él acepte que esos escritos son de él. Se habla que ese juicio duró 3 meses, o sea, qué cansado estar ahí hablando por 3 meses. Y se dice también que solo la declaratoria de Martín Lutero duró 3 días. Entonces, pero Lutero era abogado, pastor, entonces sabía muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces se da ese proceso. Carlos V, emperador de Alemania, él tenía una idea de establecer un imperio cristiano unificado o universal. Esa era su idea. Entonces, cuando se enfrenta a este juicio en contra de Lutero, pues tiene ciertas problemáticas. Sin embargo, pues en ese entonces el papado tenía un poder político impresionante. Se hacía lo que se decía y se hace, se pone. Entonces, esto hace que Lutero sea sentenciado y condenado, y se le dice, pues se le va a sentenciar como un delincuente. ¿Y qué pasaba con sus escritos? Pues como todo, si hay un escrito de un delincuente, se le prohíbe la lectura y mucho más se te va a prohibir que lo tengas en casa. Eso lo hemos visto en toda la historia. ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? Cuando los nazis se rinden, pues toda la bibliografía que se hizo nazi, pues pasa lo mismo, hasta se quema, ¿no? Por ejemplo, Mi lucha, eso pasa. Entonces, eso llega a suceder, pero
pues vienen otros eventos igual de importantes. En 1521, después de que es condenado, Lutero es enviado a otro lugar. Pero en ese momento entra en acción un príncipe elector de la área de Sajonia, Federico III, el sabio, y él decide, como eran conocidos de la Universidad de Wittenberg, le ayudaba mucho a Lutero, decide secuestrarlo. En ese secuestro lo lleva a un lugar también que ahora es muy enigmático en Alemania, que es el castillo de Wittenberg. Este castillo, pues, ha sido materia de distintas obras, de distintas cosas, pero bueno, vienen y se enclaustra a Lutero ahí. Pero pues cuando llegan y a uno lo encierran, pues ¿qué va a hacer? ¿Uno qué hace? Pues lo único que podemos hacer, escribir, leer. En ese momento, en esos años, pues creo que era lo único que se podía hacer. Ahora pues tenemos celular, si nos los dejan, etcétera, pero en ese entonces esas eran las actividades. Entonces se refugia en este castillo de Wittenberg, y aquí es donde Lutero empieza a trabajar con la traducción del Nuevo Testamento. Y eso es algo que podríamos o pudimos haber celebrado también los 500 años de esa traducción al alemán del Nuevo Testamento. Sin embargo, no fue toda la Biblia. Se habla de 11 semanas, pastor, 11 semanas donde trabajó intensamente para traducir ese Nuevo Testamento. Sin embargo, después de estos eventos que fueron en 11 semanas, desde el invierno de 1521 hasta 1522, o sea, los primeros meses, 11 semanas, podemos decir tal vez enero, tal vez febrero, pues se comparte ese Nuevo Testamento. Sigue trabajando Lutero y en 1534 termina, por fin, la traducción del Antiguo Testamento y podemos decir que ya está la primera Biblia. Pero ¿qué pasa en Wartburg o en Wittenberg? Hay distintas pronunciaciones. Pero les decía, este castillo pues ha sido y es enigmático y muy simbólico para Alemania. Entonces fue construido en 1067, muchísimos años, ¿no? Fue construido por Ludwig der Springer, un conde en Alemania. Claro que la distribución política, las regiones eran diferentes con lo que tenemos ahora. Pero este castillo, como les comento, fue y ha sido utilizado para distintas obras. Musical, puedo hablar de Richard Wagner, ¿no? De la ópera de Tannhäuser, donde se habla que los peregrinos y los nobles llegaban al castillo de Wittenberg. Entonces, bien escrito. Y eso hablamos de mitología alemana. Entonces es muy importante. Pero también hay novelas y aquí puse un ejemplo más actual para que se vea que sigue todavía utilizando el mismo castillo. Son una serie de novelas que se llama El Anillo de Fuego, que habla de eventos apocalípticos y que este castillo sirve de refugio, ¿no? Hablamos de eso. Ese es el tomo tercero de esta novela que se llama 1632. Y por supuesto, ha habido pintores que también han ido a plasmar ahí sus obras. Incluso hay un libro que se llama Yo pinté a Lutero, ¿no? Del autor Lucas Krenner, y habla sobre un pintor, amigo real de Martín Lutero. Y ahí plasma mucho de los actos. Y esto, pues a mí la verdad me pareció muy interesante, que hubiera este tipo de cosas en un lugar. Pero, pues bueno, hablamos que ahí también se hizo la traducción de la Biblia. Y este castillo pertenecía a Federico, el sabio. Entonces, pues por eso llega y lo encierran. Como es un castillo, como podemos ver en la foto que está en lo alto, pues para temas de invasión, de guerra, pues era un fuerte casi imposible de conquistar. Entonces tenía su razón de ser que lo encerraran ahí. Pero cuando está encerrado ahí, Martín Lutero, él se nombra, cuando termina su traducción del Nuevo Testamento, como el Caballero Jorge. Entonces ese fue su seudónimo. Pero sigamos adelante, pastor. Ahí hablamos de
la traducción del Nuevo Testamento, y hablamos también que en 1534 se termina la traducción de toda la Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y que para ese momento ya se cuenta con un ejemplar entonces al alemán de la Biblia. Entonces, esta Biblia se le conoce como la Biblia de septiembre. Tiene ese apodo. Entonces, o ese sobrenombre, no apodo, ¿no? Traducción de septiembre. Porque, pues, aparte fue la primera edición al alemán, donde fue el Antiguo Testamento traducido, se comenzó posiblemente en septiembre, tiene ese sobrenombre, pero lo importante de esta Biblia es que podemos decir que fue un primer bestseller, porque todas las personas en Alemania querían un ejemplar de la Biblia al alemán, todos. Entonces, esto pues provocó más adelante problemas, como vamos a ver más adelante, pastor. Pero esto sucedió con esta impresión. Obvio, hubo otras traducciones antes. Traducciones al español, traducciones al inglés, traducciones del griego al latín, y que pues hasta nuestros días conocemos de ellas. Entonces, esto fue sucediendo con la traducción de la Biblia. Pero como hablábamos, pastor, el título de esta plática es Lutero y su legado. Pero realmente lo que quiero mostrar es lo siguiente, que es la Reforma y sus aportaciones. Entonces, aquí vamos a hablar un poco más de las consecuencias positivas y algunas negativas de la Reforma. Entonces, continuemos adelante, pastor. ¿Qué antecedentes? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué todos los elementos qué elementos se dieron para que la Reforma surgiera? Y que la Reforma no solo fuera religiosa, sino también política, educativa, musical, todos esos elementos que aparecieron para que todo esto se conjuntara. Entonces, ¿qué antecedentes había y qué sucedía en el mundo de Europa occidental? Pues bueno, había una hegemonía de que todos querían derrocar al Papa, porque era el poder supremo en la tierra. Entonces, todos querían eso. Más también aparecían ya divisiones de la Iglesia Católica, no solo en Europa, sino en lo que es la parte oriental del mundo. Eso estaba sucediendo. Por supuesto, toda la Iglesia se empezaba a concentrar en Italia, específico en Roma y en Pisa. Entonces, esto empieza a suceder, más el surgimiento ya de algunos, podemos llamar estados independientes. Francia, Inglaterra y España. Entonces, es parte de lo que empieza a suceder. Se dan ciertos concilios que le llamaban reformadores, ¿no? Que fueron 4, el de Constanza, Basilea, Florencia y Letrán, donde pues el intento era sí reformar a la Iglesia desde arriba hasta abajo. Esa era la intención. Sin embargo, no dieron ningún resultado. Pero esto pues empezaba también a afectar la economía de Europa, ¿no? Hablamos también que había cierto problema de moralidad dentro de la Iglesia. También empezaba a haber este tipo de cosas. Y aquí es donde aparece un tema que pues ayudó a darle el empujoncito a la Reforma, que es la aparición vamos a llamarle, la aparición comercial de las indulgencias, ¿no? La indulgencia, pues, se vendían para todos aquellos que querían ser salvos, pero también que salieran del purgatorio, porque aquí es donde aparece el purgatorio, ¿no? Es el lugar intermedio. También, pues, otro tema, pues, fue el carácter retrógrada de las instituciones, eclesiásticas, ¿no? Es decir, a la Iglesia ya se le empezaban a notar algunos problemas de corrupción, problemas de interés en el dinero, pero no en las acciones de misericordia que llama Lutero, ni tampoco en actividades de predicación. Vamos a ponerlo en esa forma. Entonces, todo esto empieza
a ayudar. Pero hay más todavía. Pasemos a la siguiente, donde hay distintos temas educativos también, donde la ciencia empieza a surgir y empieza a ser una instancia crítica en frente y contra la iglesia. Entonces, esto también. Hablábamos del dinero, el tema de la riqueza excesiva, no solo en la iglesia, también en los príncipes que había en cada región, pero estos también beneficiaban a los obispos y a los monasterios que estaban en esas regiones. También había temas de abuso a las personas por el celibato forzoso que había, pastor. Entonces, es parte de lo que empezaba a verse, empezaba a degradarse la iglesia, realmente. Entonces, esto fueron de los antecedentes. Hay, por supuesto, otros temas que fueron ayudando. Por ejemplo, hubo pensadores, filósofos, antes de Martín Lutero, que empezaban a plantear estos temas, ¿no? John Wycliffe, ¿no? Juan Hus, Ogham y otros que hay por ahí, y que ellos desafortunadamente sufrieron las consecuencias de esas ideas. Fueron quemados en la hoguera, ¿no? Y aún en algunos casos, pues también fueron todavía exhumados, vueltos a quemar, vueltos a partir y a exhibir. Muy terrible. Pero, pues era como venía dándose cierto fanatismo contra estas ideas, ¿no? Ideas que empezaban a levantar la mano contra esos comportamientos que había en la iglesia. También había cierto descontento ya dentro de los grupos campesinos. Hay una lectura, un documento que se llama Los 12 puntos de los campesinos, el cual también trae ciertos planteamientos contra la iglesia y contra la forma que estaba llevándose la sociedad. Entonces, son de los puntos que empezaron a moverse aquí. Entonces, hablamos de las 95 tesis, hablamos un poco de lo que había en el escenario de Europa occidental, pero bueno, estas 95 tesis, el eje central son las protestas contra esas indulgencias, pastor. Entonces, esto, pues para Martín Lutero, era lo más importante en esas 95 tesis. Cuestiona también el porqué de un lugar intermedio. Cuando uno fallecía, iba ahí. Entonces, pues, ¿qué pasaba? ¿De dónde salió? Él, al ya haber traducido el Nuevo Testamento, no encontraba el purgatorio, no encontraba ese lugar intermedio. Entonces, por eso levanta la mano y dice, ¿de dónde? ¿Por qué? Si ya tenemos vía directa con el Padre. Entonces, cualquiera. Pero las indulgencias, cuando se habla, ¿quién puede hacer uso de esa indulgencia? ¿Quién puede pagar esa indulgencia? Por supuesto, los que tenían dinero, pues llegaban y pagaban, no una, pagaban de todos sus pecados habidos y por haber. Entonces, eso, pues le permitía al ser humano, pues hacer lo que quisiera. Entonces, ¿qué sucede? Que la indulgencia toma un lugar por encima del arrepentimiento e incluso del pecado, porque ya podías hacer lo que quisieras y con el billete lo hacías. Entonces, esto se llega a dar. Las 95 tesis, eso es lo que empieza a cuestionar. Pero también dice Lutero, ¿qué pasa con las buenas obras? Si ya todo lo puedes pagar para que seas salvo, pues, ¿qué pasa con las buenas obras? Ya no hay buenas obras, ya no las necesitas. Entonces, eso es parte de esos cuestionamientos. Además de la construcción de la catedral de la Basílica de San Pedro, ¿no? Pequeña coincidencia, pero ahí aparece. Entonces, es cuando vienen los cuestionamientos de Martín Lutero con esas 95 tesis. Entonces, pues todo esto se puede y se logra dar porque Lutero ya tiene un conocimiento bíblico al alemán. Entonces, se van dando estas situaciones, pastor. Pero, pues aquí podemos hablar de la primera aportación. La primera aportación, que es la bíblica,
y que Lutero habla sobre las buenas obras, que este es el primer escrito que comparte Lutero al pueblo. Les dice, pues vamos a hablar sobre qué puedes hacer bien, cosas que ya estudió en la Biblia. Entonces, esta aportación es, Lutero va, estudia la Biblia y la comparte al pueblo. El pueblo empieza a hacerse consciente y conocedor de qué es lo que realmente viene en la Biblia, cosa que antes no sucedía porque todo era en latín. Entonces, ¿quién sabía latín? Solo los sacerdotes, los clérigos, la curia que se le llama. Entonces, eso empieza a suceder. Pero no es el único libro que hace en 1520. Por eso hablaba, 1520 es muy importante en la época de la Reforma, porque son cuando Lutero hace sus escritos hacia distintas figuras de Alemania. Entonces, hablamos del primero, que es sobre las buenas obras. Después viene otro que se llama A la nobleza cristiana de la nación alemana sobre el mejoramiento de la condición humana. Este escrito es enviado a los emperadores, príncipes y nobleza. Pero lo importante de aquí, que se llama gravámina, es que plasma las quejas de Martín Lutero sobre el papado, las quejas de Martín Lutero sobre la Iglesia. Y aquí se establecen le llaman tres barreras, tres muros, que él es el que las plasma y que habla sobre el poder espiritual, sobre un poder profano. Es decir, empieza a cuestionar la figura de autoridad que es el Papa. Segundo, que el Papa sea el único auténtico intérprete de la Escritura. Empieza a cuestionar la sapiencia e infalibilidad del Papa y dice, bueno, ¿qué le pasa a Martín Lutero? ¿No? Empieza a cuestionar aún más al Papa. Y el tercero, que solamente el Papa pueda convocar a un concilio. Qué complicado, porque todo el libro habla sobre el Papa, sobre su actuar. Entonces, eso provocó que posterior fuera excomulgado de la Iglesia. Muy terrible. Pero puedo hacer la pregunta, pastor, antes de enunciar los otros dos escritos, ¿pero qué buscaba Martín Lutero? ¿Qué pensaba Martín Lutero? Pero pues vemos los otros libros que se llama La cautividad babilónica de la Iglesia. Este escrito, pues bueno, nos hace pensar en distintas cosas, pero lo que Lutero busca es plasmar su teología, pero el punto importante aquí es cómo cuestiona los 5 sacramentos de la Iglesia Católica. Y él, de acuerdo a su conocimiento bíblico, pues ve que no son 5, sino que son 2, ¿no? El bautismo y la Santa Cena, que ahora conocemos, o en la Iglesia Católica, que se conoce como Eucaristía. Pero también se habla de algo que es la penitencia, que ese pudiera ser un sacramento. La penitencia, pues nuestra confesión por los pecados cometidos. Sin embargo, pues para Lutero no lo es. Y esto lo pone en este escrito, lo comparte. Y el último, de la libertad del hombre cristiano. Este es todavía un poquito más humano, ¿no? Donde desarrolla ideas todavía del primer escrito, de cómo él entendía la justificación del ser humano ante el pecado. Y él utiliza un versículo que dice, un hombre cristiano es un hombre libre en todas las cosas y no sujeto a nadie, según en la fe y el hombre interior. Entonces, un hombre cristiano es un siervo del servicio de todas las cosas y sujeto a todos, es decir, pone el servicio sobre encima de todos. Venimos a servir, no a ser servidos. Entonces, también plantea aquí algo muy importante, pastor, que es la fe es lo que convierte al hombre en persona libre. Muy interesante, bastante interesante. Pero otra vez la pregunta, pastor, ¿qué buscaba realmente Martín Lutero?
¿Quería separar a la iglesia? ¿Crear su propio movimiento religioso? ¿Ser famoso? ¿No? ¿Qué quería él? Entonces, si seguimos avanzando, lo que él quería era volver el evangelio a Cristo. Eso es lo que él quería, es lo que él buscaba. Entonces, esto lo logra en cierta forma, pero con un cisma en la iglesia y también un cisma en Alemania. Entonces, pues es un tema muy, muy político. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ver Martín Lutero y a plantear? Él empieza a decir, pues bueno, la Biblia, las Escrituras deben ir encima de todo. Y aquí es donde viene la sola Escritura. Así lo plantea. Cristo es el único, solo Cristo. Y aquí es donde él añade pues los esfuerzos para obras de caridad, obras de piedad, para también obtener la salvación del alma. Y eso es la sola gracia. Entonces, él empieza a plasmar estas ideas aquí, empieza a plantearlas y sigue adelante. Dice, del amor de un Dios misericordioso que mostró su amor en la cruz, sacrificando a su Hijo, y la fe absoluta del hombre en este Dios. Y esa es sola la fe. Entonces, empieza aquí ya las ideas de Martín Lutero. Entonces, esta aportación que es bíblica es la primera importante. Pero también vienen otras cuestiones. Cuando uno empieza a leer la Biblia, empezamos a entender otras cosas. Cuando empiezan a darse otros movimientos políticos, económicos, filosóficos, empieza a haber otras ideas, ¿no? Otras ideas. Entonces, hay una manera distinta ahora de entender a un Dios. Y no solo un Dios abstracto, que es lo que predicaba la Iglesia Católica, ¿no? Incluso una nueva manera de entender al hombre como pecador. También una nueva manera de entender la iglesia, no solo como un aparato de burocracia o el alto poder o el poder financiero, sino también como un alto sacerdocio para los fieles. Entonces aquí aparece ya pues el concepto que ahora tenemos de una iglesia. Entonces, muy interesante. Lo último que es, pues bueno, cómo se entienden ciertos sacramentos, ciertos rituales, y no como algo mecánico. Entonces, sigamos adelante, pastor. ¿Qué más sucede? Pues bueno, vienen otras aportaciones. La aportación político y económica de la Reforma. Y aquí en la foto podemos ver a nuestro queridísimo Juan Calvino, ¿no? Francés. El movimiento luterano empezó a avanzar en Alemania, pastor. Eso fue inevitable. Empezó a moverse, pero también comenzó a aparecer en distintos países de Europa Occidental, ¿no? Incluso hay uno que me llamó mucho la atención el nombre, que se llama Livonia, pero bueno, esos países ya no existen, pero pues estaba Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, empieza. Pero lo interesante, pastor, es qué sucede en Suiza. En Suiza, pues aparece otro filósofo, otro reformador, que se llama Ulrico Zwinglio, y que él tomó ciertos temas de la Reforma, pero él lo llevó a otro nivel, porque gracias a sus ideas, pues ¿qué empieza a suceder en las iglesias? Pues la gente, alborotada por esas ideas, viene y tira todas las imágenes que había en las iglesias, e incluso, pastor, se deshacían de los órganos de los templos. No lo quise decir yo. Pero eso sucede. Afortunadamente aquí tenemos, pero eso empieza a suceder, pastor. Es muy triste cómo empezó a moverse la Reforma en otros países, en otros estados. Entonces, cuando esto sucede, pues bueno, también aparece Juan Calvino, francés,
Pero él tenía otras ideas, tal vez un poco más radicales, pastor, pero no vamos a entrar en tanto detalle en ello. Pero históricamente, ¿qué sucedía en Alemania cuando empieza a aparecer tanto Zwinglio como Juan Calvino? Pues bueno, había una guerra contra los turcos. Entonces, esa guerra contra los turcos, pues empieza a traer, vamos a llamar como que la creencia musulmana hacia Europa occidental. Entonces, aquí es donde Lutero empieza a cuestionarse, ¿qué es lo mejor? ¿O qué es peor? Sí, lo que tenemos ahora con el Papa o esto que se viene aproximando. Pero esto empezó a dar cierto temor a Alemania, porque Alemania estaba dividida religiosamente. Había dos bandos religiosos, los luteranos y los no luteranos. Entonces, esto empieza a crear pues ya esos conflictos y viendo choques y también pues viendo cómo la guerra se aproxima. Entonces, la Reforma empieza a moverse en distintos terrenos, ¿no? Se habla de Brandenburgo, ¿no? Que llegó hasta ahí, pero pues ya era la mitad del territorio. Entonces, ahí teníamos ese problema. Pero sigamos adelante, pastor, sigamos adelante. Seguían pasando otras cosas. El Papa organiza también el Concilio de Trento, que su intención era conciliar con la Reforma. Desafortunadamente no fue efectivo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues Martín Lutero saca otro escrito, que tiene otro nombre un poquito pues más claridoso, ¿no? Contra el papado de Roma, fundado por el diablo, ¿no? Nada más ese nombre. Entonces, pues aquí empieza ya a haber, ahora sí, una ruptura. Y ruptura que también el papado aprovecha. Ya hacia 1546-47, cuando el papado pues vuelve a reunir y a tener la fuerza nuevamente política y bélica para realizar una guerra o un contraataque contra los protestantes. Y pues bueno, son las guerras de Esmalcalda. Esto sucede. Por supuesto, afortunadamente, pues hubo temas que ayudaron a la Reforma que evitaron que se diluyera, ¿no? Entonces, hay distintas cosas aquí que se fueron dando también, pastor. Estas guerras, pues bueno, fueron, en primer teoría, pues el restaurar el imperio católico romano, ¿no? Entonces tenía eso. Pero pues cuando empieza a ver la Iglesia Católica dónde se estaba dirigiendo la Reforma, cómo ya iba avanzando, pues bueno, también empezaron a analizar otras cosas que pudieran llegar a ayudar. Pero desafortunadamente, y como lo mencionábamos, el Concilio de Trento pues no llegó a ser lo que se esperaba. Aparece también ahí vamos a llamarlo documento que se llama Confesión de Augsburgo, que pues bueno, tenía esa intención también de tolerancia religiosa, ¿no? Que permitía tener la libre decisión de decir qué voy a tener. Entonces, ¿en qué voy a creer? Desafortunadamente se fue cancelado, pastor. Fue cancelado. Entonces, esto viene a traer un problema en las regiones, porque viene a darse algo que se llama cuius regio, eius religio, que esto quiere decir de quién es la región, de ese también es la religión. Entonces, si estabas en un estado, un lugar luterano, eres luterano, y si no, aguas, aguas. Entonces, esto empieza a darse, pastor, ¿no? Cuando hablamos de estos documentos, pues hablamos por supuesto de Martín Lutero, cuando hablamos de también otras personas como Philipp Melanchthon, también él está ahí, de la Dieta de Augsburgo, estos documentos que son los primeros que se plantearon sobre el luteranismo, pero que pues hacia los 1540 ya empezaron a perder efectividad. Sigamos adelante, pastor. Entonces, cuando esto se da,
pues llegamos a otro punto social, político, económico, social. Hablábamos en un principio de los 12 puntos de los campesinos. Cuando Martín Lutero comparte las escrituras por medio de sus escritos, pues la gente empieza a conocerlo. Cuando empieza a darse la Biblia al alemán a toda la gente, ya vienen distintas interpretaciones. Entonces aparecen estos 12 puntos muy importantes, de los cuales Lutero estaba en contra. Porque preguntábamos hace rato, ¿qué quería Lutero? ¿Quería dividir? No, él no quería dividir. Sin embargo, ya de acuerdo a las distintas interpretaciones, empieza a ser, déjeme decir, un caos. Pero estos 12 puntos, pastor, son puntos que al día de hoy podemos escuchar todavía, incluso en nuestro país, que ahora pasa. Estos 12 puntos que están en un escrito hablan primero de humilde petición de los campesinos, ¿no? De decirle a las personas, al papado, permíteme elegir a mi pastor, no el que tú me impongas, déjame yo tener el mío, como pasa aquí, pastor. Como en algunos lados que conocemos. El segundo habla sobre el diezmo, pero sobre un diezmo justo, porque, pues, ¿qué pasaba? Pues el sacerdote, el padre, el que estuviera, sabes que el diezmo es de 10 borregos, pues quiero 10 borregos, pero la gente no los tenía. Entonces, este punto habla sobre ese diezmo justo, de lo que yo tenga, que te pueda dar ese diezmo, no lo que tú me pidas. Entonces, diezmo real, no impuesto. Entonces, esto, pues, no lo vemos ahora, pero, o a nuestros días, pero eso llegó a suceder. Pero esto se planteaba ya, pastor, la injusticia social que se daba en ese momento, ya se planteaba en estos 12 puntos. El tercero, que hablamos sobre el tema de la propiedad, si no me equivoco, no, sobre el trato justo. El trato justo del patrón sobre el trabajo que ejercían los campesinos. ¿Qué pasaba? Pues los campesinos, pues les decían, tienes que trabajar 20 horas y descansas 2, ¿no? Y el camino que recorres, pues llegas a tu casa y vas de regreso. Pero hablaba sobre ese trato justo, y eso lo escuchamos en la Revolución Mexicana también, ese trato justo. Y después, pues las victorias sindicales, las victorias de los trabajadores, y que ahora tenemos 8 horas, pues eso pasaba en ese entonces en Alemania, y los campesinos protestaban sobre ello. El cuarto, sobre la casa. Sobre la casa. Y esto indicaba que los campesinos, pues por hambre, tenían que cazar. Entonces, ¿qué pasaba? Si llegaban a un territorio de algún príncipe, no se les permitía. Al príncipe sí, porque era su terreno, su territorio, pero a los campesinos no. Entonces, ¿qué podían comer? Entonces ellos piden, pues que todos somos iguales, de acuerdo a las escrituras, permíteme cazar para comer. Ajá. Entonces, esa injusticia social empieza a verse más reflejada en esto. O sea, si no puedo ni comer con lo que está libre de la naturaleza, ¿a dónde vamos a ir a parar? Entonces viene eso. El quinto, sobre la tala de la madera, tema muy ecológico. Pero aquí era algo muy parecido a lo que pasa en la casa. Aquí la tala de madera pues se utilizaba en distintas cosas, para hacer fogata, para hacer sus casas, pero igual si estaba dentro de un bosque propiedad de algún príncipe, de algún monarca, de alguien, pues no se les permitía. Igual se plantea el mismo punto de igualdad y se les permite que se les permita utilizar esa madera. Lo excesivo del trabajo. Algo que platicábamos anterior también con el trato justo, pero enfocado a todo el tiempo del trabajo. A ver, para tal actividad necesito tantas horas. Entonces ya lo planteaban, ya lo empezaban a plantear aquí. La opresión del señor, del patrón. Aquí se habla mucho de lo injusto del patrón y de los castigos que ejercía el patrón si no obedecías.
También injusticia social para el trabajador. Eso se plantea aquí. El octavo, sobre las rentas. Muchos de los trabajadores moraban en las tierras e incluso en casas, cabañas de los príncipes, de los monarcas, pero les cobraban una renta. Entonces, muchas veces la renta era excesiva contra lo que era la propiedad o el lugar donde vivían. Entonces, no era justo tampoco el trato que se les daba en estas rentas. El noveno, la promulgación de leyes. La promulgación de leyes, se hablaba mucho de que las leyes cambiaban de un momento a otro o de acuerdo a la conveniencia de la persona que los ejercía. Aquí lo que las personas plantean es, pues ya no me hagas cambios ni tan seguido, repentino, ni tampoco que contradiga una a la otra, ni tampoco que me saques una nueva porque así te conviene. Entonces empiezan ya a plantear cómo debe ser un gobierno, cómo debe manejarse una sociedad. Esto es lo interesante de estos 12 artículos, que otra vez Martín Lutero, al ver esto, al ver que la gente interpreta la escritura y que empieza a dividirse Alemania, los turcos vienen, dice, yo estoy en contra de estos 12 puntos, lo que no quiero es esto, yo lo que quiero es que todos seamos cristianos, que volvamos a Dios. Eso es lo que él quería, pero aparecen estos temas sociales. Vienen como parte de la reforma política y económica de la reforma. Los últimos dos, ¿no? El onceavo artículo que habla sobre el tributo. ¿Qué tengo que dar si yo siembro, si yo cazo? ¿Cuánto te debo de dar? Pues bueno, también que sea justo. Entonces, esto es lo que plantean. Y el último, pues las conclusiones, es como la justificación de todos los anteriores, donde dicen, si no son bíblicos, si no vienen en la Biblia, lo quitamos. Entonces, eso empieza a suceder. Hablábamos de Calvino, pastor, hablábamos un poco de Calvino y la economía y lo político. Se habla muchas veces de que el modelo capitalista viene basado en el pensamiento e ideología de Juan Calvino. Se habla, y eso fue muy interesante. Estoy poniendo 2 libros abajo que pues tuve oportunidad de leer. Pero ¿qué se habla de las teorías y las ideas de Juan Calvino? Y quiero remarcar 2. La perspectiva social. Y la segunda, el trabajo. Primero, en la perspectiva social, pastor, se habla mucho sobre ya la división de clases. La pobreza, o de los pobres, y los no pobres. No se habla aún de los ricos, pero se habla ya de esas 2 divisiones. Y lo que comenta Calvino es, pues la suerte de ser pobre. Habla de esa suerte, ¿no? Así lo menciona en sus escritos. Sin embargo, pues sabemos que hay otro punto importante, que es el trabajo, ¿no? Hablamos también que estas teorías de Juan Calvino también son utilizadas en otras teologías, como la liberación, también, porque pues se habla de cómo hay una práctica, ¿no? O un esfuerzo de los pobres, ¿no? En busca de la fe cristiana y del Evangelio de Jesucristo. Y que eso es un compromiso de la clase pobre. Un poquito radical, pastor, ¿no? Un poquito radical. Sin embargo, esta perspectiva social, pues también da pie a algunas teorías económicas del capitalismo. Dan pie a eso. Entonces, Juan Calvino, él proponía que, y así lo dice en uno de los libros, al calvinista le gusta trabajar porque así glorifico a Dios. Entonces, esta parte política, económica, pues sigue hasta nuestros días. El capitalismo es vigente hasta nuestros días, ¿no? Entonces, con esta frase de Juan Calvino sobre los calvinistas, hay una símil con el capitalismo.
y el capitalista es, al capitalista le encanta trabajar porque así obtiene lucro. Entonces, son muy parecidas. De ahí es donde se toma ese camino, pastor, ¿no? E incluso se utiliza un versículo de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el que dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces, he ahí las bases. Pero todo esto se dio en la Reforma, pastor. Todo esto se fue dando en la Reforma. Y pasamos a la última diapositiva, pastor, que son las últimas aportaciones que yo vi en ese orden de importancia. Me enfoqué en lo bíblico, en lo político, pero pues también hubo de otros tipos. La cultural, ¿no? Que fue primero la música, que el lunes escuchamos una plática muy importante e interesante del doctor Waller sobre la música en la Reforma, que los invito a que la escuchen. Yo no voy a hablar de eso porque ya hablaron ahí, pero es muy importante cómo Martín Lutero pues también escribió e hizo su himnario, hizo su libro de oraciones, ¿no? Hizo su libro sobre la usura. Entonces, tanto musical como la literatura se vieron beneficiadas con la Reforma. Fueron de las grandes aportaciones, el escribir y el también componer himnos. Entonces, esto se dio. Por supuesto, los himnos, pues a lo mejor los escuchábamos en alguna forma coral después de Lutero, ¿no? Pero después vino Bach, ¿no? Con el contrapunto, y fue muy distinto a lo que se venía escuchando. Pero fueron grandes aportaciones de la Reforma a la cultura, ¿no? Y también, pastor, puse aquí una que me llamó mucho la atención, que es la Reforma educativa, y que se le llama Reforma Magisterial. Así se le llama en la época de la Reforma. Eso lo escribieron algunos autores. Pero ¿por qué Reforma Magisterial? Aquí aparece ya una figura de maestro o de una autoridad enfrente de la iglesia que le expone y le comparte los temas bíblicos a la gente. Ya no solo el sacerdote que hablaba en latín. Entonces, esto permite que aparezca una figura que se llama Magister Teológico. Y disculpen la mezcla de palabras, pero esto promueve que la gente se prepare aún más después de la Reforma y que haya más doctores de la Iglesia. Entonces, esta Reforma Magisterial, que le podemos llamar así, apoyó a eso. Esta es otra de las grandes aportaciones que podemos encontrar. Y podemos encontrar muchas más, muchísimas más, como consecuencia de la Reforma que inició Martín Lutero. Pero estas me parecieron las más relevantes, pastor, para compartir con mis hermanos, y que espero haya sido de agrado, y estaremos pendientes, pastor, si hubiera alguna duda, pues para contestar, y también en algún otro momento tal vez para compartir algunas otras. Gracias, pastor. Gracias a Dios por este hermoso momento, queridos amigos. Hemos sido convidados a una muy nutritiva charla, una perspectiva muy importante, muy actualizada, porque hace mucho eco en algunas cosas a lo que todavía estamos viviendo, algunas situaciones que aún no hemos logrado definir o avanzar. Sin embargo, queridos amigos, al leer sus comentarios, al escuchar tal vez y recibir, mejor dicho, sus opiniones, pues esto crece, esto aumenta, y ya lo ha dicho mi querido hermano Gerardo, estará aquí para que sigamos dialogando, sigamos compartiendo y sigamos mirando estas perspectivas tan importantes. Así que, queridos amigos, les invitamos a continuar en nuestras actividades el día de hoy. También estaremos escuchando algunos aportes musicales durante el día a través de los ensambles y el coro de nuestra iglesia. Por ahora nos despedimos solo de este espacio. Síganos a través de estos canales digitales en el resto de la jornada. Y nuevamente gracias. Gracias, querido hermano Gerardo. Que Dios siga abrazando con amor tu corazón, la vida de tu familia y de todas las personas que amas. Que el Señor los bendiga, hermanos. Seguimos adelante. Vamos a dejar hasta aquí este momento. Les esperamos
en un momentito más, en un ratito más, para seguir en estas hermosas conferencias sobre la Reforma. Hasta pronto, hermanos.